Bueno, muy buenas noches tengan ustedes. En esta sesión vamos a trabajar, vamos a hacer un taller práctico haciendo uso del osciloscopio. Perdón que no traje el osciloscopio Tektronix. Bueno, teníamos un Agilent que es muy similar a este, pero pues en este momento se está utilizando, entonces pues, lo están utilizando, entonces digamos que la práctica que quiero hacer tiene como intención que ustedes pues puedan duplicarla en casa. No es necesario un osciloscopio, pero sí es importante que ustedes conozcan el manejo del mismo en una aplicación práctica sencilla. La aplicación como tal, el ejercicio, los ejercicios como tal, que yo les he recomendado, están en el material de siempre. Particularmente, bueno, está el material sobre el osciloscopio y está esta práctica llamada fuentes no reguladas. Entonces, aquí básicamente lo que se hace es sugerir una serie de circuitos. En este caso, por ejemplo, tenemos un rectificador de media onda y una serie de pasos que ustedes pueden hacer. Ahora, en este caso, el osciloscopio ustedes lo pueden reemplazar por la simulación y pueden reemplazarlo por el cálculo. Yo voy a procurar hacerlo con los componentes, con osciloscopio y demás. Entonces, vamos a requerir pues, de algunos materiales, eh, los que están pues, en el documento. Y pues en caso de no tenerlos, pues tenemos la alternativa que es la simulación usando nuestro simulador multisim, que tiene pues los osciloscopios Tektronix y los osciloscopios Agilent. Agilent, creo. Bueno, este está un poquito desactualizado, pero podemos usar el Tektronix, que es muy similar. Tenemos un osciloscopio Agilent muy similar, solo que el nuestro es de 2 canales, este es de 4. Y el que traje para la sesión de hoy es un Agilent, pero de 4 canales. Pueden apreciar, digamos que es bastante moderno, pero de nuevo, la práctica pues la podemos realizar con cualquiera de los osciloscopios. Entonces, quería hacer una primera introducción rápida al osciloscopio digital moderno. El osciloscopio digital moderno se caracteriza por tener los comandos básicos del osciloscopio analógico, pero con la adición de que se pueden realizar una serie de manipulaciones de la información a nivel digital. Por ejemplo, el almacenaje de la información, el uso de operaciones matemáticas relativamente avanzadas, lo que es el registro de eventos únicos en el tiempo, es lo que es el modo single, el modo de un solo disparo. Tenemos lo que es el manejo de lo que son las correspondientes adecuaciones de voltajes a través de la sonda. Bueno, recuérdenme si habíamos hecho una práctica similar. Creo que la hicimos solamente en el simulador, ¿verdad? Hola. Sí, señor. Bueno, se escucha con Profe. claridad y me imagino que sí se está viendo pantalla. Sí, señor, se ve pantalla. Ok, perfecto. Este osciloscopio es un poquito demasiado para esta clase, pero por ver lo que se consiguió. Afortunadamente, pues en el SENA tenemos bastante buen equipamiento. Entonces, como les decía, el osciloscopio en primer lugar tiene como primer elemento son las ondas o las puntas del osciloscopio. Las puntas del osciloscopio se asemejan a las del multímetro en el sentido que esta punta central
tiene una punta tipo sonda, tiene una especie de gancho retráctil, sería como el positivo, y el caimán sería la punta negra, la punta negativa. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones porque tenemos que cuidarnos de que llegue algún tipo de voltaje positivo, especialmente de la instalación eléctrica. De lo contrario, corremos el riesgo de que si, por ejemplo, conectamos la fase de la instalación eléctrica, esto de aquí está directamente conectado a la tierra de la instalación. Es decir, aquí vemos la tierra de la instalación y entonces aquí tenemos la fase y acá tenemos la tierra. Entonces, si conectáramos por medio del caimán la fase de la instalación, podríamos volar la etapa de entrada del osciloscopio. Obviamente un osciloscopio como estos, un osciloscopio de estos no baja de los 15,000, sí, de los $10,000, por ejemplo. Entonces son equipos bastante costosos. Entonces, digamos que la primera precaución que tenemos que tener en cuenta es nunca conectar la fase, a menos de que usemos algo llamado transformador aislador. Transformador aislador lo que hace es permitirnos que haya los 110 de alterna alimentando el circuito, pero este transformador aislador nos provee de un aislamiento llamado aislamiento galvánico. Sucede que la instalación eléctrica, el voltaje de la instalación eléctrica está referenciado a tierra, a la tierra física del planeta. Entonces, cuando nosotros tocamos la fase de esta instalación, pues sufrimos una descarga porque nosotros estamos cerrando el circuito con la tierra misma. Mientras que con el uso de este transformador de aislamiento galvánico, este transformador 1 a 1, podemos con toda tranquilidad tocar cualquiera de los dos terminales que salen de ese transformador sin sufrir una descarga, ya que este voltaje, estos 110 voltios o 120 voltios, están únicamente referenciados con respecto a las dos puntas de salida del transformador. De esa manera podemos trabajar con seguridad usando nuestro osciloscopio. Bien, algunas cosas, ahora sí vamos a hacer un reconocimiento de las partes básicas del osciloscopio. Primero, este osciloscopio pues, es un osciloscopio que utilizamos nosotros en la parte de investigación y desarrollo tecnológico por sus prestaciones, pero vamos a lo básico que tiene que tener cualquier osciloscopio. Pues lo primero es la pantalla. Aquí vemos una pantalla que posee una cuadrícula, como la que mencionamos en la sesión pasada, en la cuales tenemos unas divisiones, ¿no? Tenemos unas divisiones en el eje X, que sería el eje del tiempo, y en el eje Y, que sería el eje del voltaje. Mencionaba que nosotros podemos configurar, de acuerdo con los comandos, las escalas con las que vamos a trabajar tanto en voltaje como en tiempo. Aquí, por ejemplo, vemos la escala de 1 voltio por división. En este caso, estamos usando un solo canal, el canal 1, que está subrayado en amarillo, y tenemos una base de tiempos de 500 microsegundos por división. Pues, sí se ve con claridad, ¿no? Entonces, estos es por así decirlo, los comandos o la base con la que nosotros trabajamos. La base del tiempo o la base horizontal significa que cada una de estas divisiones equivale a 500 microsegundos o a lo que nosotros ajustemos, mientras que esta base de acá representa el voltaje en voltios de cada una de estas divisiones que nos permite visualizar la forma de onda. Entonces, el segundo comando es, la segunda parte importante del osciloscopio es lo que son el dimensionamiento vertical, la base de voltios por división. Esta es la encargada de representarnos el voltaje de una onda, en concreto, lo que introduzcamos
por los canales. Estos canales, miren que son varias entradas, tenemos 4 canales, en este caso pues solamente tenemos una sonda por ahora conectada, y este canal está gobernado esencialmente por este primer mando. Entonces, en este mando de voltios por división, ajustamos precisamente esta escala, de tal manera que podamos visualizar con claridad la amplitud de la onda. Adicionalmente, bueno, por acá vamos a hacer una prueba. Adicionalmente, tenemos lo que son las escalas de tiempo. Acá, para este modelo en particular, la escala de tiempo o la escala horizontal está gestionada principalmente por esta perilla. Bueno, una cosita importante antes de continuar. Para las escalas de voltios por división, tenemos esta perilla de ajuste de las escalas de voltios por división, y acá tenemos una perilla que nos permite desplazar en vertical la forma de onda. Entonces, por ejemplo, si la línea de la señal está sobre el 0 absolutos de voltaje, yo puedo desplazarla para arriba o para abajo. Por ejemplo, si yo necesito visualizar 2 señales y necesito comparar una contra otra. Adicionalmente, decía que la escala horizontal, los mandos horizontales, me permiten con relativa facilidad ajustar la escala del tiempo, de tal manera que la forma de onda se va a ver más ancha, pero sí, más estirada más bien, o más contraída en el eje horizontal, en el eje del tiempo. Y esta perilla de acá esencialmente es la responsable de desplazarme la onda en horizontal. Hagamos la representación, miren que yo puedo desplazar en horizontal mi forma de onda para poderla estudiar de manera completa. ¿Qué más podemos visualizar? Bueno, resulta que el osciloscopio tiene un circuito llamado circuito de trigger. ¿El trigger qué hace? Me ayuda a sincronizar lo que es el desplazamiento en vertical de la onda, el desplazamiento de esto que se llama el haz. ¿Sí? Este haz tiene que estar sincronizado con la onda. ¿Para qué? Para que si esta onda es, si se repite, ¿sí? Esta onda se repite varias veces, va a pasar por los mismos puntos. Pero para que esto suceda y esta onda no se vea corrida, lo que hacemos es ajustar el punto de disparo de la onda de tal manera que aparezca en la parte lateral izquierda de la pantalla, y que el trazo, la velocidad del trazo, coincida con la velocidad de la onda. Entonces, para eso hacemos uso del trigger. Principalmente, lo que nos preocupa de cualquier osciloscopio es esta perilla del trigger y, sobre todo, esta perilla del modo. El modo es básicamente el modo de acoplamiento de la señal. Y el trigger, pues bueno, el modo de acoplamiento de la señal me indica básicamente sobre qué canal quiero que se haga el disparo o sobre qué características necesito que tenga el disparo. Bueno, ¿qué más es importante de ver? Bueno, una cosa es que cuando nosotros manipulamos un canal, normalmente nos aparece un menú. De una u otra manera tenemos un menú en el que nos dice qué tipo de acoplamiento queremos tener. Por ejemplo, podemos tener el acoplamiento de corriente continua, en el cual queremos que aparezca el componente de continua y el componente de alterna, o solo el componente de corriente alterna. Miren que aquí está este icono de una flecha en sentido de las manecillas de reloj, nos indica que podemos manipular este menú, ya sea con esta botonera, que en otros modelos puede estar de este lado, o directamente con esta perilla. Entonces, por ejemplo,
Ok, puedo manipular a que sea corriente alterna o corriente continua. Hay otros parámetros que podemos manipular, como lo que es la sonda. Resulta que la sonda tiene la característica de tener un atenuador. Si nosotros vemos esta sonda, aquí tenemos aquí tenemos un switch que nos permite capturar o que nos permite atenuar la sonda por un factor. Aquí dice por 1, X por 1 o X1, significa que la señal la vamos a mantener tal cual en cuanto a su amplitud. Y X10 significa que vamos a atenuar la sonda por un factor de 10. Es decir, que si la amplitud de la onda es de 10 voltios, solamente vamos a evidenciar 1 voltio a la salida de esta punta. Y el osciloscopio pues registrará esa situación. Pero nosotros también podemos, de acuerdo con los ajustes que hayamos hecho de nuestra sonda, también podemos hacer de manera digital, de manera manual, podemos ajustar este factor de la amplitud que se muestra la sonda. ¿Para qué? Para poder visualizar ondas de una amplitud relativamente grande. Bueno. Entre los primeros pasos que tenemos que hacer para manipular un osciloscopio, para trabajar con un osciloscopio, está el proceso de calibración. Siempre lo vamos a tener que hacer. Entonces, sucede que los osciloscopios tienen un punto de comprobación, que es este. Y acá pues tenemos la masa, pero esta masa internamente es la misma, así que no necesitamos conectarla con nuestro caimán negro, pero tenemos por lo menos un punto de demostración donde tenemos un oscilador interno, pues, típicamente de onda cuadrada, que nos sirve como referencia para calibrar tanto el osciloscopio como la sonda. Entonces, si nosotros conectamos nuestra sonda, vamos a ver que en la pantalla aparece una forma de onda. Me adelanté un poco. Estoy jugando. Vamos acá tengo pues una forma de onda, pero no la tengo del todo ajustada. Entonces, lo que yo voy a hacer inicialmente es manipular los comandos tanto de voltios por división como los de la base de tiempos y al final el trigger. Aquí pues el trigger está un poco ya está ajustado. Hagamos esto con el canal 2. Vamos a este canal 1. Vamos a ver con el canal 2. Es son las mismas situaciones. Tenemos que mirar qué tipo de acoplamiento vamos a trabajar. Normalmente vamos a trabajar corriente continua, a menos de que queramos ver solamente la parte de alterna de una señal. Y pues vamos a proceder en primer lugar a hacer los ajustes de voltios por división y los de la base de tiempo. Vamos a hacer los ajustes del horizontal y los ajustes del trigger. Entonces les decía que vamos a trabajar con el tipo, digamos, con los comandos del trigger. Entonces dice modo normal, modo automático. Bueno, aquí empezamos a ver entonces la señal. Pero la señal, si bien está en amplitud más o menos bien, en la base de tiempos y en el trigger la vemos corrida. ¿Qué significa? Que tenemos que estabilizarla
y ajustarla para que se vea lo mejor posible para que podamos medirla. Entonces, vamos a trabajar con cualquiera de los mandos. Vamos a trabajar con el mando vertical. Bueno, ahí puedo ver con mayor claridad la amplitud, pero de todas maneras no veo muy bien la forma de onda. Entonces vamos a manipular el mando del horizontal y bueno, más o menos la onda me da una idea de cómo es, pero miren que está desplazándose demasiado. Entonces, ¿qué es lo que voy a ajustar? Vamos a ajustar el comando del trim. Entonces, lo que vamos a hacer es ver el modo de ajuste que tenga. Y pues digamos que vamos a ver el modo de, bueno, aquí está el modo automático, pero estamos buscando un modo normal. Es que esto sí los copio realmente, pero da muchos atajos. Entonces, si yo veo que la señal está así moviéndose demasiado, tengo este ajuste del trigger, que es un ajuste de voltaje. Y el objetivo es que por medio de esta perilla yo encuentre el punto de disparo de la onda como tal, de tal manera que esta se pueda visualizar con normalidad. Así. Aquí hay una cosa importante, que es la fuente. La fuente nos dice, ok, usted quiere ajustar la señal del trigger con respecto a qué canal. Entonces tenemos que ajustarlo al canal correspondiente. Si estamos trabajando con el canal 1, sería 1. Pero si estamos trabajando con el canal 2, entonces tenemos que ajustarlo con respecto al canal 2. Y aquí tenemos entonces nuestra onda visualizada. Hagámoslo un poquito más ancha. Y está muy bien. Pero ahora ya la tenemos lista. Este es un valor patrón, por así decirlo. Y tenemos que ajustar, podemos hacer el ejercicio de tratar de medirla. Entonces, para eso, pues vamos a usar las dos perillas de ajuste. En este caso, la de desplazamiento del vertical, no necesito moverla porque yo veo que la onda está sobre la línea del cero. Pero sí sobre el vertical, no necesito. Sobre el horizontal, sí necesito que esta onda se desplace. ¿Para qué? Para tener una referencia. Recordemos que una parte importante de la pantalla es esta cuadrícula, esta cruz principalmente, en donde se pueden ver las subdivisiones. No sé si se alcanzan a ver allí las subdivisiones de la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Estas líneas pequeñitas. Bueno. Entonces, recordemos que cada división tiene 5 subdivisiones. Entonces, estamos trabajando en la escala de 1 voltio por división. Y pues desplazo mi perilla horizontal para que cuadre y entonces podamos hacer la medición de voltaje. Entonces, cada una de estas son dos cuadros grandes, 2 divisiones grandes, serían 2 voltios, y tenemos 1, 2, que prácticamente 3 subdivisiones. Entonces, si la escala es de 1 voltio por división y aquí hay 5 subdivisiones, cada subdivisión vale 1/5 de voltio o 0.2 voltios. Y tenemos 1, 2, 3 subdivisiones, cada una de 0.2 voltios sería 0.6 voltios, más los 2 voltios de acá serían 2.6 voltios. Esa sería nuestra
sería la amplitud de la onda, 2.6 voltios. Y ahora tratemos de medir lo correspondiente a la frecuencia y el periodo. Entonces, de nuevo, seguimos desplazando nuestra onda hasta que pase por un punto conveniente. Entonces, para mí, sería conveniente empezarla a medir desde aquí, que haga todo este recorrido y llegue hasta acá, porque a partir de acá ya seguiría una repetición de la misma onda. Entonces, lo que vamos a hacer es la medición de la cantidad en horizontal de divisiones y subdivisiones que tiene. Veamos la escala de tiempos, que es de 200 microsegundos por división. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 subdivisiones, 5 divisiones. 5 divisiones por 200 microsegundos por división, ¿cuánto me da? ¿Qué periodo me da? 5 por 200, ¿cuánto les da? Tienen 5 monedas de 200 pesos. ¿Cuánto tienen? 1000 O sea, microsegundos. 1000 microsegundos, o sea, 1 milisegundo. ¿Listo? 1 milisegundo. Es decir, que 1 milisegundo sería el periodo y el inverso de 1 milisegundo sería la frecuencia, ¿verdad? El inverso de una milésima, ¿cuánto es? El inverso de una milésima es 1000. ¿De acuerdo? El inverso de una milésima es 1000. Entonces sería 1000 hercios la frecuencia. Listo. Ah, ok, perfecto. Ese es el patrón. Normalmente, si es una onda cuadrada de un cierto voltaje a una frecuencia exacta de 1 kilohertz. Perfecto. Con eso podemos hacer las mediciones. Ya está listo, ya está calibrado nuestro osciloscopio para podernos ahora sí a trabajar. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, alguna inquietud. Profe, qué pena ahí. O sea, la calibración del equipo es visualizar la onda en esa medida que tiene ahí. Sí, señor. O sea, tiene que estar esa medida. Si no da esa medida, no está calibrado. No está bien calibrado. Incluso si la forma de onda no es la adecuada, la sonda, cuando esto pasa, cuando la onda no está bien, cuando la sonda no está bien ajustada, bien calibrada, vamos a ver que en vez de haber una onda cuadrada, vemos que las puntas de la onda se curvan. ¿Esto es por qué? Porque las ondas tienen dentro de su atenuador, dentro del circuito de atenuación, tienen tienen un pequeño tornillo, ¿sí lo ven? Ese pequeño tornillo de ajuste es un capacitor de ajuste, es un trimmer capacitivo, y ese trimmer tiene digamos, es el que nos puede distorsionar la señal. Entonces, tenemos que ajustar ese trimmer para que la señal que visualicemos sea completamente cuadrada, así como la que vimos en el osciloscopio. Entonces, yo voy a hacer el primer ejercicio. Bueno, vamos a hacer los ejercicios que nos sugiere esta práctica de fuentes de alimentación no reguladas. Entonces, vamos a hacer este circuito. Como ven, es un circuito básico. Hace uso de un transformador reductor. En este circuito de transformador reductor hay una resistencia, esta R21 no es necesaria, la podemos reemplazar simplemente por un puente de alambre. Y entonces vemos que el tap central del transformador se convierte en la masa del circuito. Acá podemos conectar el osciloscopio en la entrada y el osciloscopio en la salida del circuito.
Y entonces, aquí pues hay un procedimiento. Entonces, bueno, aquí dice enchuje la tarjeta EB, pero bueno, nosotros no tenemos esa tarjeta, así que hacemos el circuito a mano. Conecte las salidas del transformador denominadas, bueno, conectamos las salidas del transformador. Acá tenemos nuestro transformador. Entonces se pueden conseguir un transformador pequeño de 500 miliamperios, es más que suficiente para esta práctica y para muchas prácticas. Si ustedes quieren hacer una fuentecita de poder, les recomiendo un transformador de al menos 2 amperios como este. Si quieren invertirle más, pues unos de 3 amperios son más grandes, más macizos, más pesados. Pero con eso pueden hacerse una fuente suficientemente potente para muchos propósitos de aplicación especial. Bueno, aquí ya conecté mi transformador. Acá tenemos los dos terminales y no hay peligro de nada. Son 17 voltios. Entre los dos suman 34. Más de 50 voltios sí es peligroso o sí es potencialmente peligroso para nosotros. Así que pueden conseguir uno de 12 voltios o de 6 voltios o de 9 voltios. Si quieren hacer una buena fuente, consíganse, como digo, por lo menos uno que saque al menos 24 voltios. Bueno, aquí tenemos los dos extremos y el azul sería el tap central. Así que lo que yo voy a hacer es hacer el circuito que describe la figura. Vamos un poquito, no esté tan sobreexpuesta la imagen. Eso, se ve más claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es el montaje del circuito. Vamos a montar nuestra protoboard. Le recomiendo una protoboard, es una marca taiwanesa llamada Wish. Es barata, es económica. La pueden incluso comprar en Mercado Libre. Yo la compré. Cada una de estas costó como 10,000 pesos. Son económicas y de muy buena calidad. No vayan a comprar otras marcas marcas chinas o desconocidas, porque realmente no son de tan buena calidad y no generan buenas conexiones. Entonces, para el manejo básico de la protoboard, vamos a reconocer la forma en la que las protoboards están construidas. Aquí, no sé si se alcanza a ver una numeración de 50, 10. Cada una de estas líneas, así como lo estamos viendo, si quieren verlas así en horizontal, cada una de estas líneas internamente tiene una conexión eléctrica. Ahora, sin embargo, a pesar de que en esta hilera tiene conexión eléctrica, no hay conexión eléctrica con esta de acá. ¿Por qué? Porque miren que aquí hay un surco, ¿sí? Una separación grande. Esta separación grande quita o desconecta esta línea con esta de acá. ¿Sí? Entonces, todas estas, repito, representan el mismo punto eléctricamente. De tal manera que si, por ejemplo, queremos conectar este capacitor en paralelo, ¿verdad? Queremos conectar este capacitor en paralelo, entonces yo tengo que quiero conectar este capacitor en paralelo con este de acá, por ejemplo. Entonces yo tengo que cuidar que ambas terminales estén cada una con su correspondiente línea. Entonces, por ejemplo, este de aquí, este punto, eléctricamente conecta a todos los puntos de aquí, incluyendo este terminal. Y por el otro lado, esta hilera de aquí conecta a este punto también. O sea, todos los puntos de aquí tienen conexión, incluyendo este de aquí del terminal. Pero no hay conexión entre esta hilera y esta hilera. O esta hilera o cualquier otra hilera. Ninguna de ellas entre sí tiene conexión. Esta hilera de aquí no tiene conexión con la de acá. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, profe. Listo. Ahora, tenemos estas hileras
verticales. Estas hileras verticales que vemos acá, todas estas eléctricamente están unidas. Todas estas de aquí están unidas eléctricamente. Y, sin embargo, no hay conexión entre esta hilera de aquí y la de al lado. No hay conexión eléctricamente. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, un paralelo, yo podría conectar esta terminal con esta. Sí, dígame, alguien no sé si está tratando de comentar algo, pero está entrecortado. Entonces, miren que estas dos terminales, al conectarlo así, también estoy conectando mis capacitores en paralelo. Por ejemplo, uno aquí y otro acá. Ahí he conectado estos capacitores en paralelo. ¿De acuerdo hasta ahí? Porque, como les decía, toda esta hilera de aquí está eléctricamente conectada, pero no hay conexión entre esta hilera y esta otra de acá. De tal manera que al conectar así mis capacitores, los he puesto en paralelo. ¿Listo? Ahora, tampoco hay conexión, y en la mayoría de protoboards pasa, tampoco hay conexión entre esta hilera y esta de acá. Aquí hay una separación grande, hay un surco grande. Entonces, usualmente están desconectadas. Entonces, se hace necesario colocarle un puente de alambre. ¿Cómo se hace un puente de alambre? Simplemente pelamos un alambre delgado que lo podemos sacar del cable UTP, por ejemplo. Es muy buena fuente. Lo pelamos y lo unimos de tal manera que ahora sí toda esta hilera, donde está el alambre rojo, es eléctricamente el mismo punto, y toda esta hilera, donde está conectado el alambre azul, pues eléctricamente es el mismo punto. Esas son como las reglas básicas de la protoboard. Entonces, a continuación, por ejemplo, si quisiera hacer un circuito serie entre dos resistencias, pues todo lo que tengo que hacer, y esto aquí le recomiendo trabajar con unas pinzas para electrónica, que sean agudas, y que permitan hacer dobleces a 90 grados de los componentes, porque es visualmente atractivo y evita también que vayan a hacer cortocircuitos accidentales. Entonces, podemos usar, bueno, yo soy amigo de los forceps de cirugía, porque los trabajo para trabajos en reparación, pero si no, las pinzas tradicionales están bien, son pinzas pequeñas de 6 pulgadas, podemos tener alicates, podemos tener cortafríos. Estos juegos son relativamente económicos, de buena calidad. Y entonces, gracias, bueno, les decía entonces, grabación. Entonces les decía que para la conexión de diferentes elementos podemos usar el protoboard tal cual lo hemos descrito. Entonces, supongamos que quiero hacer una unión en serie. Entonces, lo que hago es tomar el terminal y hago un doblez. Esto es más por estética. Se demoran un poquito más, pero les quedan más estéticos los ensambles. Entonces, digamos que quiero usar o quiero unir dos resistores en serie. Entonces, nada, simplemente he colocado este resistor y para unirlo en serie con otro, tengo que hacer el mismo procedimiento, pero de nuevo, asegurándome que este terminal de aquí, o el terminal donde está conectado, pues conecte esta hilera con el otro terminal. Es decir, tenga que estar conectado aquí, este.
Puedo conectar en cualquier punto. ¿Listo? Entonces, de nuevo, hago dobles a 90 grados. Hay gente que lo recorta a la medida, pero pues, para hacer prototipados recurrentes no es muy buena idea. Y listo, entonces hemos unido nuestros dos componentes en serie. ¿Listo? Entonces, aquí estaría un extremo y acá está el otro extremo. Y esta línea sería el punto de unión. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cómo armaríamos un paralelo, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que hacer para que por ejemplo, esta resistencia esté en paralelo con otro de acá? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo tendría que conectar? ¿Cómo tendrían que estar las terminales? De nuevo, pues simplemente hago un doblez a 90 grados, tengo un terminal, lo doblo así. Se usaría puentes de cable también, de UTP. No necesariamente, miren, yo puedo conectarlo así, por ejemplo. Ah, ok. Ahí hice también mi paralelo. Este de aquí estaría en paralelo, porque ambos terminales comparten el mismo riel de aquí y la misma fila de acá. Podría usar lo que dice el compañero, puentes de alambre, y conectar este paralelo, o sea, este de aquí con este, entonces necesitaría un puente de alambre. Lo puedo hacer con este alambre que les dije o con jumpers. Jumpers macho. El jumper macho son cablecitos, son cables de terminales llamados terminales DuPont. Ustedes pueden comprarlos en línea y hacen el cable. No vayan a comprar hechos porque la mayoría salen muy malos. Entonces miren que hicimos una conexión aquí en este cable y una conexión aquí. Esta con esta. Estos cables, estos terminales macho, ustedes pueden, pues, como digo, ustedes pueden comprar los terminales y hacer con cable telefónico, no el alambre telefónico, sino el cable telefónico, pueden hacerlo. Queda muy bien hecho, los pueden hacer con una pinza, listo. Se hacen su propio stock de este cable, es muy útil y es muy rápido. ¿Se puede hacer con este alambre también? Sí, solo que digamos que toma un poquito más de tiempo, el pelarlo, el cortarlo, el doblarlo. Hay un canal de YouTube muy famoso, un señor que hace proyectos espectaculares en protoboards con electrónica digital. Es muy famoso por usar protoboards y usar este tipo de alambre. Es muy bueno, sí, claro. Pero por rapidez lo podemos hacer con jumpers. Una recomendación es que no gasten tanto espacio, ¿sí? O sea, si van a hacer un circuito pequeño, no necesitan recorrer toda esta protoboard doble o sencilla. Básicamente con una protoboard pequeña podemos hacer las conexiones. Y de nuevo, pues hay varias formas de hacer una conexión. Entonces, por ejemplo, esto también podría ser una conexión serie, ya que esta hilera de acá, no tiene conexión con esta de acá. Esta de acá está eléctricamente separada. ¿Listo? Ya con eso en mente, pues podemos empezar a hacer nuestra práctica.
Entonces, el circuito que nos sugiere este primer circuito de rectificación de media onda, R21 les decía que lo podemos reemplazar directamente con un alambre, y R1 podría ser una resistencia de 10K para arriba. Entonces, vamos a hacer nuestro ensamble. Entonces, miren que en primer lugar viene el transformador. Estos puntos de conexión del transformador pues, representarían las terminales del secundario. Entonces, sería una terminal de un extremo y otra del tap central. Esto lo podemos reemplazar, podemos hacer uso de lo que son los caimanes. Los caimanes son básicamente cables con terminal tipo caimán, ya vienen hechos. De nuevo, ustedes que se van a dedicar al diseño de productos electrónicos, necesariamente sí tienen que tener un stock de componentes, un stock de cables, un stock de protoboards, un stock de componentes genéricos. Entonces, esos son los jueguitos de jumpers. Entonces vamos a usar el jumper rojo para, por así decirlo, la parte positiva de la salida del secundario y el negro para el tap center. Hay muchas formas de armarlo, entonces, según el circuito, lo que vamos a hacer es, desde este punto de aquí, que sería el caimán, lo vamos a conectar al ánodo del diodo D1. Este diodo, pues, es un diodo genérico. Podemos usar un diodo 1N4004 a 1N4007. En realidad, no importa, siempre y cuando sea diodo rectificador. No vayan a conseguir el diodo delgadito pequeño de vidrio, porque ese se les va a quemar. Ese no es un diodo rectificador, es un diodo de señal. Nosotros trabajamos máximo con 100 miliamperios y con eso básicamente no hacen gran cosa. Entonces, un rectificador como este es un diodo de 1 amperio. Entonces, básicamente lo que hacemos es organizar el circuito, más o menos tener una idea de cómo van a venir distribuidos los componentes. Entonces, mi primera idea sería tomar esta parte, esta zona, para la parte positiva, y voy a tomar este riel de abajo para la masa del circuito. Entonces, en la zona positiva, o en la zona donde va a venir la entrada alterna de mi conector, o de mi transformador más bien, lo que voy a hacer es conectarlo a el transformador, a la salida del transformador. ¿Listo? De aquí, según el plano, nuestro planito, pues el secundario va a ir conectado a la resistencia de carga. Por acá tengo una resistencia esta es muy grande. Acá tengo una resistencia de 56K. Esta me serviría. Entonces, hay varias formas de conectarlo. Una, conectarlo acá. Otra, conectarlo acá. De antemano, pues yo presupuesto que voy a usar las puntas del osciloscopio. Entonces, pues más o menos he dejado un espacio razonable. Y, como he dicho, voy a dejar esta parte inferior, esta línea inferior, para que sea la masa del circuito. Es decir, de aquí va a venir el terminal del tap central. Entonces, aquí ya estoy conectando a mi resistencia.
Pero, ya que me acordé, hay un elemento que también vale la pena conectar, que es el capacitor. Ya, hagamos lo siguiente. Lo voy a conectar así. Este aquí. Y aquí voy a conectar, según muestra el circuito, un capacitor, ¿sí? C1. Entonces, el capacitor lo voy a conectar, sí, pero el capacitor como tal va a estar desconectado inicialmente. Entonces, por acá tengo mi capacitor. Una cosa súper importante con este capacitor es la polaridad. Recordemos lo que vimos en la parte de componentes electrónicos, de tecnología de componentes electrónicos. La polaridad determina el funcionamiento del componente, la distribución de voltajes respecto al componente en sí. Entonces, miren que este componente es un componente polarizado, es un capacitor de 100 microfaradios, 50 voltios. Entonces, el capacitor que ustedes elijan debería ser de por lo menos 100 microfaradios y dependiendo del voltaje de salida, entonces debería ser alto. En mi caso, tengo 17 voltios de RMS, recordemos que es el valor que genera el transformador, y más o menos me va a generar un valor pico de 1.4, 1.5 valores esos 17 voltios. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente la mitad, 8.5 más 17, serían 25.5, 26 voltios más o menos. Entonces, si yo le coloco un capacitor de, por ejemplo, 16 voltios, el circuito va a explotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito al menos un componente, un capacitor que resista por lo menos los 26 voltios de continua que le estoy aplicando. Recordemos que este circuito lo que va a hacer es convertir la alterna del secundario transformador en continuo. Listo, entonces, ¿qué he hecho hasta aquí? He conectado el transformador, he puesto mi diodo, el cátodo de este diodo va a el terminal de R1 y el otro extremo de R1 va a este riel que representa la masa del circuito. Entonces, según el plano, el capacitor también iría el terminal negativo al riel de masa. Si hacemos al revés, ¡pum! Se van a acordar de mí. Entonces, aquí he puesto un capacitor de un valor capacitivo relativamente alto. De 100 microfaradios para arriba, ojalá 220 microfaradios. Listo. ¿Se comprenden las conexiones que estamos haciendo? Ahí ya tenemos a nuestro circuito. Sí. Vamos. Quiero colocarlo aquí para que se vea mejor. Creo que se vean mejor las conexiones. Finalmente, conectaríamos entonces el tap central de nuestro circuito. ¿Sí? Lo conectaríamos a el riel de masa, es decir, a este riel de aquí. Para ello, pues simplemente con el caimán puedo conectar al terminal negativo. Y entonces ahí con esto cerraría el circuito. Aquí. Conectamos acá. Listo. Ya armamos nuestro circuito. Perdón, parece que está un poquito sobreexpuesto. Muy iluminado. Listo. Estas serían nuestras conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Conecte el canal 1 de osciloscopio para medir la tensión sobre N1. Sobre N1, o sea, aquí en este punto, es decir, antes del diodo 1, el canal 2 del osciloscopio para medir la tensión sobre R1, aquí.
Entonces, hagámoslo tal como nos lo indica. Entonces, ya tenía previamente calibrado el canal 1 y el canal 2. Entonces, vamos a conectar. El canal 1 es de la línea amarilla. El canal 2 es el de la línea verde. Ahí sí se alcanza a ver el circuito. Entonces, conectamos canal 1, canal 1, en N1. Entonces, uno siempre empieza conectando el terminal negativo del caimán negro del capacitor, perdón, del osciloscopio, y lo vamos a conectar a N1, es decir, antes del diodo, es decir, aquí. ¿Listo? La revisión rápida. Asegurémonos de que haya voltaje en la salida del transformador. Vamos a utilizar el multímetro de todas maneras para corroborar. Ustedes pueden, si tienen su multímetro propio, pues lo pueden hacer. Lo que haríamos para medir el voltaje pico, si no tenemos osciloscopio, sería el tomar el voltaje RMS en alterna, que nos aparece en el multímetro, y multiplicarlo por raíz de 2. Recordemos que voltaje pico de una onda senoidal es raíz de 2 multiplicado por parece que este transformador tiene problemitas, multiplicado por el valor RMS que nos dé. Segundo. Tenemos otro transformador. Que tenía, este transformador tenía problemitas. Sigamos por acá. Todo.
Ah, ahora, a ver si es que no era suficiente voltaje. Capacidad de poder. Listo. Si suena, entonces muy seguramente está funcionando. Veamos. Entonces conectamos un terminal de acá. No sé si se alcanza a visualizar. Estamos conectando el... ¿ah? Conectamos el terminal de uno de los extremos del transformador, lo conectamos antes del diodo y el tap central, el azul, lo conectamos hacia abajo. Entonces, decía el ejercicio que debemos conectar antes del diodo, ¿sí? Aquí. Entonces, vamos a ajustar el correspondiente canal 1. Tiempos. Ah, perfecto. Miren lo que estamos viendo en el canal 1. Estamos viendo una onda senoidal. ¿Se alcanza a apreciar? Si no. Sí, señor.
poquito. Se me disparó. A ver. Esto, se nos salió un poco de la escala, entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que atenuar la sonda por un factor de 10. Aquí vemos nuestra señal pasando precisamente por el 0. Estamos un poquito la amplitud de la onda. Y midamos 1, 2, 3, casi 3 divisiones. Aproximadamente 2.8 voltios. Miren, porque tenemos la escala de 1 voltio por división, pero está atenuado a 10, entonces se convertiría el valor pico en 28 voltios pico. ¿Te acuerdas allí? 28 voltios pico. Repito, tuve que atenuar la sonda, o sea, colocarla aquí en el factor de por 10, porque se salía la imagen de la escala, ¿sí? Y le di lo ajusté a 1 voltio por división. Entonces, aquí tenemos 1, 2 divisiones y 1, 2, 3, 4 subdivisiones. Cada uno vale 0.2 voltios por 4 subdivisiones sería 0.8. Es decir, tenemos 2.8 voltios multiplicado, afectado por un factor de 10 de la, ¿cómo se llama? De la sonda o de la punta de prueba, pues nos da un valor de 28 voltios pico. Si adicionalmente hacemos el ejercicio de mirar el voltaje que cae en la resistencia, es decir, voy a colocar la punta negra aquí, que es la masa del circuito. La punta negra, que es la masa del circuito, y la punta roja, en la salida del diodo o en el, ¿cómo se llama? En el resistor, pero lo vamos a medir no en alterna, sino en continua. Lo que voy a hacer es medir, pues en alterna, a la entrada me va a dar un valor de aproximadamente 0. ¿Por qué? Porque tenemos solamente una forma de corriente alterna. Y recordemos que una corriente alterna senoidal tiene un valor de corriente continua de 0. Recordemos que el valor de corriente continua es el valor promedio. Ahora, ¿qué pasa si yo mido después del rectificador? Es decir, en la resistencia. Voy a tener ya un valor de corriente continua de 8.5 voltios. Esos 8.5 voltios, recordemos, es el valor de continuo. ¿Se acuerdan cómo se saca, cuál es la relación entre el valor pico y el valor de continua para un rectificador de media onda? Ya se les olvidó. No, muchachos, ¿se les olvidó? Instructor, repite la pregunta nuevamente, porfa. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la ecuación que relaciona el voltaje pico con el valor o el voltaje de corriente continua? ¿O cómo se obtiene el voltaje de corriente continua de una onda sinusoidal rectificada con media onda con respecto al valor pico? Que se les olvidó ya. Acuérdense que el valor de corriente continua sería el voltaje pico, o sea, los 28 voltios, divididos entre pi. Repito, el valor de corriente continua es el voltaje pico dividido entre pi, para un rectificador de media onda. Entonces, ¿cuánto da 28 dividido entre pi? ¿28 entre pi?
8.9. 8.9 voltios. Sí, 8.9 es el valor pico. Ahora, a esos 8.9, recordemos que el diodo nos quita más o menos 0.5 voltios, ¿sí? Porque es la caída del diodo. Entonces, 8.9 voltios menos 0.5 voltios, ¿cuánto les da? 8.4, ¿verdad? Pero miren que si medimos, nos dio precisamente 8.5 voltios de continuo. Muy cercano al valor teórico que calculamos. ¿De acuerdo? Lo repito. El voltaje, este voltaje, estos 8.5 voltios que estoy midiendo, puede haber tomado los 28 voltios pico y haberlos dividido entre pi. Este valor pico es el valor de la onda. Entonces me dio 8.9 menos los 500 milivoltios de caída de voltaje que más o menos quita este diodo, me da unos 8.4 voltios teóricos. Y me está dando, en la práctica, me está dando un voltaje de 8.5 voltios. ¿No? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Qué más dice el ejercicio hasta allí? Ah, bueno, dice, conecte el canal 2 del osciloscopio para medir la tensión sobre R1. Entonces, ya pusimos la punta de prueba, la pusimos a la entrada, que nos dio esta señal, y ahora vamos a colocar esta punta de prueba a la salida del osciloscopio. Entonces, no necesito conectar este caimán porque ya está conectado a la masa. Lo puedo hacer, no pasa nada. Pero entonces lo que voy a hacer es conectarlo sobre R1. Entonces en vez de colocar mi tester para medir el voltaje de la resistencia, lo estoy colocando para medir el voltaje de salida del osciloscopio. Entonces ajustemos mi sonda. Oh, miren lo que estamos viendo. Bueno, de nuevo, esta de aquí la voy a atenuar por 10. Black. Y la voy a ajustar a 1 voltio por división y la vamos a ajustar acá. Para que esta línea coincida con la línea del cero. Miren lo que estamos viendo, miren lo interesante. Esta de aquí, esta onda en verde, hacemos la izquierda. Esta onda en verde representa la forma de onda rectificada. Conectamos. Esta es el voltaje DC rectificado. Pero esto es lo que se conoce como rectificación de media onda o corriente continua pulsante. Y si la medimos con el tester, son los 8.5 voltios que nos dio. ¿Listo? ¿Por qué? Mire que Sí, no señor. alcanza, ¿sí? ¿Por qué no alcanza? Mire que el pico de la onda verde no alcanza a cubrir el de la amarilla. ¿Por qué se debe eso? Yo ya lo mencioné, pero cuando hicimos el cálculo, pero ¿por qué creen que se debe eso? Miren que la onda verde no alcanza a llegar hasta el valor de la amarilla. ¿Perdón? ¿Por el diodo? Correcto, por el diodo. No, por la... El diodo produce una caída de voltaje de 0.5 voltios. Entonces, esta onda rectificada en verde, el valor pico sería el valor pico de la onda de alterna menos 0.5 voltios. Entonces, este diodo le tumba ese voltaje a nuestra onda de corriente, nuestra corriente continua pulsante. Entonces, serían los 28 voltios menos los 0.5 voltios. O sea, unos 27.5 voltios de valor pico. Eso es lo que tendríamos en nuestra onda de corriente alterna. Miren qué interesante.
¿Qué más nos dice el ejercicio? Dice el canal 2 para medir la tensión R1, asegúrese que ambos canales tengan la misma ganancia con acoplamiento de C, posición de C. Perfecto. Grafique las ondas de tensión de entrada y las de salida. Observe la diferencia de amplitud entre el voltaje de entrada y el voltaje R1 causado por D1, precisamente lo que acabamos de ver. Las señales de entrada se muestran simultáneamente en el osciloscopio. Bueno, esto del chopeado y el troceado era particularmente útil en los osciloscopios analógicos. Entonces, mida con el multímetro la tensión voltaje RMS en el secundario del transformador y calcule la tensión pico y compárela con la tensión obtenida en el osciloscopio. Entonces, todos podemos hacer este ejercicio, aunque sea simulado. ¿Listo? Mida con el multímetro la tensión después del diodo. Luego, utilizando el osciloscopio, obtenga la tensión máxima en la resistencia de cálculo. Ahora calcule este valor, la tensión de C o promedio, y compárela con el valor del multímetro. Entonces, en el multímetro nos dio los 8.53. En el osciloscopio, el valor máximo nos dio 28 y el cálculo de DC, ya saben, voltaje pico sobre pi. ¿Listo? Ahora sí, conecte el capacitor en paralelo C1 con R1 utilizando un puente. Entonces, vamos a cambiar, vamos a conectar nuestro capacitor. Para conectar nuestro capacitor, siempre es recomendable, cada vez que manipulemos circuitos, siempre es recomendable desconectar totalmente el circuito. ¿Listo? Estamos desconectando, aquí desconecté el transformador de alimentación. Siempre por seguridad para nosotros y para los componentes, debemos desconectar el circuito que estamos manipulando. De lo contrario, vamos a tener efectos no deseados de lo que se llaman transitorios de voltajes y corrientes. Entonces, eso es potencialmente peligroso para el circuito con el que estamos manipulando, incluso para nosotros. Entonces, con un puente de alambre, conecto el capacitor con mi resistencia. Conecte el capacitor con la resistencia. De esta manera, la resistencia y el capacitor están en paralelo. Mire, este cable amarillo conecta este extremo con este extremo del capacitor. ¿Sí se alcanza a ver? Instructor, ¿puede acercar un poco más, Sí, señor. puede acercar un poco más la cámara? Mucho gusto. Gracias. Entonces, miren, esta conexión, este punto de aquí es el terminal de la resistencia. Y este otro de acá es el terminal positivo del capacitor. ¿Te acuerdas allí? O sea, este punto y este ya están conectados gracias a este puente amarillo. ¿Listo? Ahora, este otro extremo de la resistencia, este terminal de la resistencia, lo he conectado al riel de masa. Recordemos que todos estos punticos son masa. O sea, yo lo puedo conectar aquí, o aquí, o aquí. Cualquiera de estos puntos es la masa del circuito. Entonces, del otro extremo, en la masa, tenemos estos caimanes, también está conectado mi capacitor. De tal manera que este terminal está conectado, este terminal de negativo del capacitor está conectado con el terminal negativo de la resistencia, o sea, o por la masa del circuito. Y el terminal positivo del resistor está conectado al terminal positivo del capacitor. ¿De acuerdo todos? ¿Sí está clara la conexión? ¿Cómo se ha hecho? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y entonces vamos a conectar por así decirlo, el tap central, lo vamos a conectar al riel. Para eso simplemente lo conecto a el terminal negativo del capacitor.
el terminal positivo, el terminal del otro extremo del transformador ya está conectado y voy a conectar el correspondiente terminal negativo del canal 1 del osciloscopio. Para Entonces, ojo, el terminal negativo del osciloscopio, este es el canal 1, canal amarillo, lo conecté a la masa y el otro terminal lo conecté al, perdón, ya está conectado, este canal así. Entonces, este canal lo voy a conectar directamente al tab central, perdón, al extremo del transformador y el otro al tab central o a lo que es lo mismo, la masa del circuito. Esta otra punta ya está conectada a la salida del circuito rectificador, que ahora tiene el capacitor en paralelo con la resistencia. Este capacitor, recordemos que hace la función de capacitor de filtro. Entonces vamos a ver qué efecto tiene el capacitor sobre la onda. Digamos que no hayan conexiones erróneas y necesitamos nuestro transformador. Y miren, aquí tenemos el efecto preciso de lo que estábamos mencionando en la fundamentación. Aquí tenemos una onda de corriente alterna de entrada, que es en la amarilla, y una onda perfectamente rectificada en la salida del circuito. Entonces, esta onda ya es corriente continua pura, que tiene un voltaje de continua de aproximadamente 27 voltios, 27.5 voltios. Miren que no llega a los 28 porque el diodo nos tumbó un poco el voltaje, 0.5 voltios, 0.7 voltios. Entonces, hemos creado nuestra primera fuente de voltaje no regulada. ¿Qué más nos dice el ejercicio? ¿Qué más nos dice este manual práctico? Nos dice, dibuje las ondas de tensión de entrada y salida. Bueno, ya las tenemos. Ponga canal 2 con acoplamiento de posición AC y vaya aumentando la sensibilidad, control de voltaje de división, hasta que pueda medir la tensión AC del rizado. Bueno, lo que vamos a hacer es medir ahora, vamos a desconectar el canal 1 y vamos a medir lo que se llama el rizado o el ripple. Solo que el capacitor que tengo es bastante grande, así que no se alcanza a ver mucho el ripple. ¿Cómo lo veríamos? Básicamente vamos a tomar esta onda de corriente continua y vamos a cambiar el acoplamiento. Recordemos, acoplamiento de CC nos permite ver la continua en los valores de corriente continua más los valores de corriente alterna. Si le cambiamos acoplamiento AC, solamente vamos a ver los valores, perdón, este es el canal 1. Profe, estamos viendo la hoja nomás, no estamos viendo el ejercicio. No, repito, entonces, decía, ya vamos yendo al osciloscopio para ver, aquí yo le presioné este botón, me aparece el menú del canal 2 y aquí me dicen el acoplamiento. El acoplamiento lo vamos a cambiar a corriente alterna. Entonces miren que la onda se nos reduce, ¿sí? Y
la onda que nos forme va a ser llamada el ripple. Y entonces vamos a ajustar los voltios por división. Un capacitor muy grande. Vamos a ajustar los voltios por división para tratar de ver estas pequeñas ondulaciones llamadas ripple. Aquí el ripple, miren, no llega a los 5 milivoltios. O sea, es un ripple muy mínimo. O sea, este es un capacitor de un alto valor que ha eliminado prácticamente el ripple de nuestra señal. Si pusiéramos un capacitor más pequeño, veríamos un ripple más grande. A ver, voy a desconectar el circuito. No sé por qué parece que se desconectara algo del computador. Voy a cambiarlo a un capacitor más pequeño. Acabo de desconectar el circuito. Y ojo. Voy a colocar un capacitor más pequeño, siempre y cuando respete el voltaje. Entonces, el positivo con el positivo, el negativo a masa. Conecto la masa del circuito, conecto la masa de la punta negra de mi osciloscopio. Le coloco un capacitor más pequeño. Y vamos a conectar el circuito. Entonces, con un capacitor muy pequeño de baja capacitancia, el ripple va a ser mayor. Uf. Va a ser total, miren. Ripple enorme. Pasó de unos pocos milivoltios a tener una escala, miren, estamos en la escala de 500 milivoltios por división. Entonces, si lo medimos en corriente continua, sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 y medio divisiones, o sea, casi 3 voltios de ripple. Casi 3 voltios de ripple por cambiar a un capacitor pequeño. Pasamos de un capacitor grande de 1000 microfaradios a uno de, creo que de 20 microfaradios. Entonces, miren el efecto del ripple dramatizado aquí en nuestro circuito. ¿Qué más nos dice? Bueno, ahí ya vimos la tensión de rifstado. Vuelvo a poner el canal 2 en posición de C, desconecta el capacitor de circuito e incrementa el índice de experimentos tecleando 3 una vez. Entonces, aquí les recomiendo simularlo o hacerlo. Esta parte de lo que es el rectificador de onda completa con punto medio. De nuevo, R21 lo cambiaremos simplemente por un alambre. R1 por una resistencia de 10K para arriba. Y miren que aquí están otro tipo de circuitos bastante interesantes. Entonces, les encarezco, les conmino a que por lo menos hagamos el trabajo de trabajar con el osciloscopio. Miren que este osciloscopio de aquí es exactamente igual a un osciloscopio real. Lastimosamente no lo pude tener. Traje uno mucho mejor, pero de todas maneras, este de aquí es suficientemente bueno para las prácticas que necesitamos. Y de todas maneras, pues vayan pensando en adquirir los componentes básicos para empezar a hacer este tipo de prácticas, que no son muchos, resistencias, diodos, capacitores. Lo más caro sería un transformador, pero si ustedes consiguen un transformador de 2 amperios, 24 voltios, con tap central, ustedes van a tener una herramienta que más adelante se va a convertir en una fuente de poder para sus prototipos, para hacer pruebas, para hacer diagnósticos, para energizar cualquier tipo de elemento que necesiten. Y por ende, pues tendremos una herramienta también de laboratorio importante. Bueno, entonces, creo que queda claro el desarrollo de los ejercicios. Les invito a hacerlo. Y yo quedo atento. Les voy a dejar en el Classroom el espaciecito para que intenten hacer esto y los desarrollen. De la misma forma en la que
que vimos pues el desarrollo de estos ejercicios. Ojalá lo hicieran con los componentes físicos, pero al menos pues lo hagámoslo con los componentes simulados que sean lo más cercanos posibles a la realidad. Profe, una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. Entonces, ¿yo sé qué hacerlos en qué? ¿En Altium? No, esto no es Altium, estamos en análoga, estamos hablando de multisim. ¿Multisim? Ah, listo, pues sí, porque yo al fin Altium no lo puedo descargar. Entonces, a ver si en Multisim los puedo realizar, pero voy a tratar de comprar los componentes y hacerlo ya en físico. Claro, bueno, lo ideal sería hacerlo en físico. Y de nuevo, pues no Instructor, tenemos el multímetro, pero al menos tenemos un tester, ya sabemos cómo calcular una cosa contra otra, ¿no? Sí, dígame. eh, una preguntita. Sí. Digamos, yo he adquirido por ahí varios transformadores, Ujú. gracias a que pues yo me he acercado a centros me he acercado a varios centros así de reciclaje y Sí. ahí pues venden radios, venden varias cosas eh, y he adquirido también pues todos varios transformadores, bueno, en varias cantidades de elementos, ¿cierto? Componentes y bueno, en fin. Está muy bien. Entonces, yo tengo, por decir así, un transformador, tengo de varios tamaños. Yo veo y he averiguado que estos transformadores funcionan con la entrada primaria y la salida secundaria, que Sí, la primaria ingresa la alterna y la sí, lo siento secundaria mucho. es por donde sale ya la corriente ya transformada en una corriente ya más baja, ¿cierto? Sí, en un Entonces, voltaje más reducido, sí. entonces, digamos, desde el punto cero, ¿cómo hago yo también para darme cuenta, a veces, desde la entrada primaria, cuál es la entrada, la fase? ¿Cuál es la salida? Sí, señor. Ah, Por perfecto, es ahí. una muy buena pregunta. Bueno, yo hice un video, se dura como media hora el videito, donde yo le hago diferentes pruebas al transformador. Pero vamos a la acción. Entonces, acá tengo un transformador. Acá está mi transformador. Y entonces, para mirar lo que es primario y secundario, digamos que aquí no hay una indicación clara de cuál es el primario, cuál es el secundario. Entonces, lo que voy a hacer con mi tester es, voy a utilizar el tester en ohmios, la medición de resistencia, y lo que voy a hacer es medir los dos devanados, o bueno, los dos o tres devanados que se tengan. Entonces, voy a medir en primer lugar este primer bobinado y registro el dato. Me da 15.8 ohmios. Listo, 15.8. Luego me voy al segundo bobinado. Entonces, por ejemplo, tomo de este extremo y de este extremo. Cualquier extremo realmente. Acá me da 1,72. Ahora, por ejemplo, este extremo y este extremo me da un ohmio. Ahora, este extremo y este extremo me da también un ohmio. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que en los transformadores reductores, como en este caso, de 110 a 17, como la relación de vueltas determina la relación de voltajes. Entonces, en el primario, para un transformador reductor, la cantidad de vueltas del primario es mayor que la del secundario. Adicionalmente, recordemos que la cantidad de corriente que pasa
en el primario es mucho menor que la que pasa en el secundario. Entonces, cuando pasa menos corriente por este alambre, el alambre con el que se bobina, no necesita ser tan grueso, así que lo utilizan lo más delgado posible. Entonces, si este tiene más vueltas, si el bobinado primario tiene más vueltas, entonces, y el alambre además es más delgado, siempre el bobinado primario será el que tiene mayor resistencia. Entonces, por ejemplo, acá tiene 15,8 ohmios y acá tenía 1 ohmio. Entonces, el bobinado, repito, que tenga mayor resistencia, va a ser el bobinado que tenga, va a ser el correspondiente al bobinado primario. ¿Listo? Este es el primario y este de acá es el secundario, simplemente por la resistencia que tiene. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Igualmente, en mi canal de YouTube dejé un pequeño video de media hora, como decía, donde hago pruebas completas al transformador. Cómo se hacen pruebas completas, con seguridad y todo, haciendo uso de esto que se llama una serie de prueba. Una serie de prueba también es otro elemento imprescindible en su taller, porque es un elemento de seguridad, ya que no deberíamos trabajar directamente con los 110 de alterna. Se puede, pero es más seguro a través de esta serie de prueba. La serie de prueba esencialmente es un elemento que nos permite trabajar con los 110 con seguridad, y si se llega a presentar un cortocircuito, o por ejemplo, si usted conectó mal el transformador, si usted conectó el transformador al secundario directamente a la corriente alterna, se quema. Pero si usted por accidente conectó el transformador al secundario usando una serie de pruebas, lo que va a hacer es encenderse la bombilla. Y protege al bobinado, y lo protege a usted, y protege a la instalación eléctrica. Entonces, en mi canal de YouTube, pues enseño cómo hacer su serie de prueba. Enseño a hacer pruebas más completas al transformador. Pero la prueba básica es esta. El transformador que tenga, el bobinado que tenga mayor resistencia en el tester, es el bobinado primario. Y listo. Bueno, entonces yo creo que podemos Profe, dejar hasta allí la clase, ¿sí? usted dice que ese transformador pues, que nos recomienda debe ser de 3 amperios. Pues si ustedes se quieren comprar uno así como para luego hacerse una fuente, sí sería un de 3 amperios, al menos 24 voltios. Con eso ustedes pueden hacerse una fuente muy potente. Por ejemplo, la fuente que estamos diseñando en el curso de diseño es esa. Es una fuente real que yo tengo de 24 voltios, 3 amperios. Y esa carga con todo. Lo que usted le conecte, esta fuente realmente pues es bastante potente y bastante práctica, bastante útil. Ok, Entonces, gracias. listo. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta allí la sesión. Creo que se trabajó bastante, se hizo pues todo el correspondiente proceso de prueba, de calibración, de identificación de las partes del osciloscopio, la calibración, la medición, el manejo de la protoboard, las conexiones de la protoboard, y un taller paso a paso de el uso del osciloscopio y en la aplicación de circuitos con diodos. Entonces, de nuevo, la invitación es que hagan ese taller y lo desarrollen, por lo menos en el simulador. Idealmente, pues con componentes. Listo, grupo. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta ahí la grabación, y entonces nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Listo.